Ok. Bueno, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de continuar con la exposición del libro de Gálatas. Eh, Antes de dar inicio podemos orar eh, para que el Señor nos ayude en este momento importante. Señor, gracias por tu bondad. Pedimos que nos ayudes porque no podemos solos. Que seas tú guiándonos, dándonos comprensión. Ayúdame a ser claro también a responder la palabra. Y que que este mensaje nos ayude a cada día crecer a semejanza del Señor Jesucristo. Y si alguno se ha desviado o si alguno no es parte aún de tu pueblo, que tú le proveas la fe necesaria, la fe verdadera y real, para que llegue a ser parte del pueblo. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Gálatas, principalmente del versículo 10 hasta el versículo 14. Pero antes de realizar la lectura de estos pasajes, podemos dar un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente en los pasajes anteriores. Y sabemos que Pablo en esta sección tiene la intención de recordarles a los Gálatas cómo fue el inicio de su caminar como creyentes. Y sabemos que uno de los puntos que se está debatiendo en esta sección es cómo somos parte del pueblo de Dios. Así que los Gálatas, entre comillas, tenían la buena intención, podemos decir así, de ser parte del pueblo de Dios. Lastimosamente no lo estaban haciendo de forma adecuada, se habían desviado. Y Pablo entonces les recuerda cómo iniciaron este caminar, cómo fue que recibieron el Espíritu, y todo esto por medio de la fe, no fueron por medio de obras o acciones. Y para esto también Pablo saca a relucir a el padre de la nación judía, Abraham. Cómo Abraham fue justificado, por qué medio fue hallado justo. La única respuesta que se halla es por medio de la fe. Así que realmente ya no había más argumento para debatir aquí. Ya los judaizantes podían estar con la boca cerrada. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo y esto es por medio de la fe. Imagínense, aún no había circuncisión. Aún no se habían entregado las tablas de la ley. Estamos viajando al principio, al libro de Génesis, los primeros capítulos del libro de Génesis. Y así es como Dios justificaba a su pueblo por medio de la fe. Y esa es una de las preguntas que normalmente surge en la actualidad. ¿Cómo en la antigüedad eran salvos las personas, verdad? Si Cristo vino mucho tiempo después. Ok, comprendemos que ahora nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Pero antes Cristo no había llegado. Pero siempre ha sido el mismo método. Siempre ha sido el mismo camino, la fe. Mientras que en los antiguos miraban, podríamos decir, hacia adelante, hacia el cumplimiento futuro, la entrega de Cristo que iba a ser
futura, su derramamiento, y todo esto era por medio de, se dicen las sombras, que eran los sacrificios. Ellos creyeron, a pesar de no tener claro este acontecimiento, ellos creyeron, y por esta fe fueron justificados. Ahora nosotros en la actualidad miramos hacia atrás, y el mismo proceso, la obra de Cristo. Y nosotros, al poner nuestra mirada en esta obra, al colocar nuestra fe en este acontecimiento, somos justificados. Podemos entonces continuar leyendo el versículo 10, el capítulo 3, hasta el versículo 14. Dice así la Escritura: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si nosotros tenemos la oportunidad o sacásemos un tiempo de estudiar las antiguas naciones, ¿verdad? Las antiguas tribus, las diversas etnias que existieron, claramente encontraríamos un sistema de rituales, un sistema de obras. Y esto con diversos propósitos, ¿verdad? Podríamos decir diversos propósitos en cuanto a la agricultura, que sean rituales con el propósito de tener grandes cultivos. También podríamos decir rituales referentes a las guerras para poder obtener victorias. Y también podríamos decir en cuanto a la fertilidad. Realmente hay una infinidad de sistemas de rituales con el propósito de encontrar el favor de aquel ser divino o aquellos dioses en los cuales ellos creían. Pero uno de los rituales o sistemas de obras que hallamos claramente que sobresale es aquel sistema de ritual con el propósito de apaciguar la ira de los dioses. Esto es algo que sobresale en toda cultura. Incluso si llegamos a estudiar si vamos a México, un ejemplo, y vemos todas esas pirámides, empezamos a analizar todos los utensilios, la mayoría de los utensilios que hallaríamos serían para este propósito: sacrificio y apaciguar la ira de los dioses. Si vamos a Guatemala, a Perú, a Europa, Asia, África, hallaremos un sistema de sacrificio con el propósito de hallar el favor de los dioses. En la actualidad, todo esto obviamente ya no lo encontramos, ya no vamos a encontrar a padres sacrificando a sus niños, en cierto sentido, incluso rituales o vestimentas, pero todo esto ya se ha modernizado. Ahora podríamos decir que lo llamamos pausar, se va el término, como detener el embarazo, interrumpir el embarazo, ya términos más sencillos, que no suenen tan fuertes. Incluso otros tienen diversos sistemas de rituales con el propósito de tener buena suerte o atraer las buenas energías, se le llama así. Muchas veces con velas, vemos las cruces en las puertas. Es interesante cómo todo
obviamente se ha modernizado. Incluso otros tratan de ser más ortodoxos, más discretos, más sencillos. Bueno, yo trato de ser bueno para ser más sencillo. Y con esto, al final, se convierte obviamente en un sistema de ritual, con el propósito de hallar el favor de lo que ellos consideran Dios, realizando buenas acciones. Y una vez les compartí que hay un amigo en Panamá y no sé cómo surgió el tema y él me dijo, bueno, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, yo voy al cielo. Yo le preguntaba por qué, porque estoy haciendo cosas buenas. En esto él descansaba. Su confianza para poder hallar aquel favor de Dios, según lo que él consideraba Dios, él descansaba en sus obras, en sus buenas acciones. Pero para no irnos tan lejos en cuanto a lo que estamos leyendo en esta sección de Pablo, Pablo presenta de forma simplificada, podríamos decir, el destino de todo aquel que descansa o depende o confía en las obras de la ley. Y sencillamente es la maldición de Dios. Todo aquel que descansa en las obras es maldito. Mientras que en los pasajes anteriores vimos cómo se resalta la fe de Abraham, la fe de los Gálatas, como dieron inicio en su caminar, los llevaba o los dirigía como fin a la bendición. Pablo, como una antítesis de la fe, presenta ahora la obra de la ley como un camino, también un camino, pero hacia la maldición. Así como la fe es un medio de justificación, no es algo nuevo. Esto, obviamente, lo vimos en el ejemplo de Abraham. La maldición que cae sobre todo tipo de sistema de obras no es algo nuevo tampoco, no es algo inventado por Pablo. Pablo dirige a su audiencia al libro de Deuteronomio, especialmente el capítulo 27, versículo 26. Podemos ir a ese pasaje o podemos leerlo en este primer versículo que menciona, en el versículo 10, porque él lo menciona: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Aquí Pablo menciona este pasaje de Deuteronomio. Obediencia total es lo que demanda la ley. No hay segundos intentos, no hay segundas oportunidades, y si las hubiese, como una vez dijo Sproul, si hubiese segundas oportunidades, ya esa segunda oportunidad lo usamos hace mucho tiempo. Estaríamos en no sé qué número en cuanto a la oportunidad. Si la número 1 billón o 4 billones. Pero no hay segundas oportunidades ante la ley. Obediencia perfecta, total, en cada mandamiento de la ley. Y esta es la razón por la cual las personas caen bajo maldición en este sistema. Nadie puede cumplir lo que exige la ley. Nosotros podemos escribir en cada sección de nuestra casa, cada ley, para tenerla siempre presente, en la sala, si nos vamos al baño, si salimos de nuestros hogares, en nuestros autos, en nuestras oficinas, si trabajamos, incluso en lo que escuchamos. Podemos tratar de buscar canciones donde solo mencione las leyes, pero lastimosamente nadie podrá cumplir estas obras de la ley.
Y esta es la razón por la cual caen bajo maldición. Y esta maldición ante los ojos de Dios. El versículo 11 declara, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Mientras que la fe da vida al que cree, la ley promete la vida al que la cumple. Mientras que la fe en Cristo dice que solo Dios puede justificar, la ley dice que nosotros podemos buscar por nuestras propias fuerzas la justificación. Y sabemos que esto no es real, porque no podemos. Esta es la razón por la cual todo aquel que descansa en las obras de la ley o intenta ser justificado mediante las obras es maldito. Y este término es constantemente mencionado en esta sección que estamos leyendo. Maldito, maldito, maldito. Es necesario recordar que justificarse o ser justificado, como reconocen la mayoría de los intérpretes en cuanto a este término, es un término forense, haciendo referencia al tribunal celestial y a Dios como juez, dando su veredicto. Todo aquel que se presenta ante el juez supremo con el propósito de ser hallado justo, pero utilizando como base las obras, será condenado. Este es el veredicto que se le da a ellos. Pero todo aquel que se acerca ante el juez divino, fundamentado en la fe en Cristo Jesús, su sentencia será libre, libre de toda culpa, libre de las condenas. Hermanos, la gran vergüenza para aquel que pone sus ojos en las obras, es una gran vergüenza, perdón, para todo aquel que pone sus ojos en las obras, pensando en que con esto podemos mover el corazón de Dios y así lo convencemos en no tener o en remover aquella maldición de nosotros. Y esto lo vemos constantemente en el mundo moderno. Las personas, por medio de sus actos, buscan mover el corazón de Dios. Por medio de sus buenas obras, intenta de alguna forma convencer a Dios de que son buenas personas, cuando realmente, por medio de muchos pasajes en la Escritura, vemos que todas estas obras ante los ojos de Dios están manchadas del pecado. Y esto, lo más seguro, muchos lo han escuchado, ¿verdad?, de las voces de amigos o familiares. En una conversación que tuvo también con un pastor, ya anciano en Volcán, norteamericano, él me decía, es muy difícil que mis hermanos o mi familia se convierta, es bien difícil, lo veo. Yo le decía, pero ¿por qué? Porque son buenas personas, hacen buenos actos. La forma en que ellos conversan son humildes, son sencillos, pero ellos descansan en esto, porque realmente no quieren saber nada del cristianismo, rechazan la idea de Dios. Prefieren descansar en todo esto. Es la realidad que vemos no solamente en la actualidad, sino a través de toda la historia. Qué gran destrucción, ¿verdad?, para todo aquel que confía y descansa en las obras, pensando que en ellas hallarán la vida, cuando realmente hallarán la perdición. Es necesario saber esto. Es importante saber el grado de condenación o perdición en la cual nosotros nos hallábamos.
para comprender la magnitud de la gracia de Dios. El versículo 12 y 13 podemos continuar leyendo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, es necesario tener este acontecimiento presente. Nosotros nos hallamos, como lo había mencionado, como culpables ante la ley por no poder cumplirla. Efesios 2:1, podemos leer este pasaje. Donde la Escritura claramente nos dice que más adelante, ya finalizando ese versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, términos que se utilizan en tribunales, y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Es necesario entender, porque muchas veces somos expertos mirando a otros, ¿verdad? Y utilizando estos pasajes o estas maldiciones o esta condenación que vemos en las Escrituras en otras personas. Mientras que nosotros somos considerados o nos consideramos hallados inocentes. Estas palabras no son para mí. Sería excelente que Juan, Pedro, Marcos, que no vino hoy, hubiese escuchado este mensaje, porque le hubiese caído bien a ellos. Mientras que, gracias a Dios, muchas veces decimos, yo no soy de estos. Es necesario recordar que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo, como las Escrituras manifiestan y nos presentan, ya llegando Pablo en el clímax, al fundamento en el cual quiere llegar, pero Cristo voluntariamente decidió tomar nuestro lugar, el lugar donde yo debía estar, el lugar donde nosotros debíamos estar. Y siendo colgado en un madero, derramó su sangre como paga por nuestra culpa, y de esta forma nos redimió de aquella maldición de la ley. Nosotros confiamos y descansamos en la obra de Cristo. Es importante tener siempre presente esto. Nosotros descansamos en esta obra. Podemos decir, en otras palabras, sí descansamos en las obras, pero en las obras de Cristo, en su perfecta obra. Esta es la fe, mirar lo que Dios ha hecho en Cristo para salvación, confiando en la obra de Dios en lugar de la de uno mismo. Cabe destacar que Pablo no ha aludido o no nos quiere hacer entender de que la ley es mala o es malvada. Es importante comprender esto. En otro momento estaremos profundizando en este tema, pero para poder comprender esto, no debemos perder el punto central que se está tratando, el cual es cómo podemos ser justificados ante Dios. Somos justificados ante Dios creyendo y no haciendo, ya que nadie puede cumplir las obras de la ley. La ley no fue hecho para ser justificado. El propósito de la ley no es hacernos justos, es que nadie puede cumplirla. La única forma para ser justificados es por medio de la fe, como lo hemos hallado a través de toda la historia
bíblica. Como les he dicho, no podemos llegar a la conclusión de que la ley es mala. Pablo no quiere hacernos entender esto. Incluso a través de muchos pasajes en la Escritura podemos ver cómo los grandes profetas, David, grandes personajes en la antigüedad, mencionaban la ley como su luz, como la delicia, como la miel, como la bendición. Incluso en el Nuevo Testamento se refleja o se describe la ley como santa y buena. Así que no debemos caer en esta conclusión, ya que ese no es el punto que se está debatiendo aquí. Y entonces llegamos a la culminación en el versículo 14, la cual declara, y es el propósito en el cual Pablo nos quiere dirigir, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquí nos hallamos, gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Para qué propósito? La promesa dada en Génesis 12:3 ahora se hace realidad en Cristo Jesús. La promesa no se hizo realidad por medio de alguna obra externa. No se hizo realidad por medio de la circuncisión. No. La promesa, la bendición de Abraham se hizo realidad en Cristo y les pertenece a los que confían en Cristo. Maldito todo aquel que descansa en las obras de la ley. Maldito todo aquel que busca ser justificado por medio de su propia cuenta, cumplir las obras. Pero bendito todo aquel que descansa en las obras de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Parte de la familia de Abraham, como primer punto y una clara aplicación, debemos recordar que nosotros llegamos a ser parte de la familia de Abraham por medio de la fe. Los judaizantes declaraban, sí, está bien, es la fe, buen punto, pero no es todo. Debemos cumplir la ley mosaica, deben circuncidarse, deben cumplir diversos rituales. Pero Pablo le dice, no, en esto solo hallarán maldición. Hoy en día debemos recordar esto. Cada día, cada momento de nuestra vida, constantemente debemos volver al Evangelio. Debemos mirar siempre al Evangelio todos los días. Quizás pueda decir, bueno, ya he escuchado mucho del Evangelio. Lastimosamente hallamos a muchos en la actualidad manifestar eso. No, ya yo sé del Evangelio, ya yo soy experto. Es lastimoso escuchar esto. Y es una clara, y claramente en estas personas vemos un déficit de que realmente no han entendido el Evangelio. Hermanos, todos los días nuestra fe debe ser colocada en Cristo. Obviamente hay un momento en nuestra vida donde el Señor nos salva, somos redimidos, nacemos de nuevo. Pero esto no queda hasta ahí. Todos los días debemos mirar el Evangelio. Todos los días debemos levantarnos y caminar hacia el Evangelio. Aferrarnos solamente a la cruz. ¿Cómo estamos actuando nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos constantemente en nuestro diario vivir? Al momento de estar con nuestras familias, al momento de trabajar.
¿Cuál es el motor principal por el cual hacemos estas cosas? Es necesario trabajar, obviamente. Es necesario esforzarse. Pero la fuente de todo este motor debe ser la fe en Cristo Jesús. Hay un término que normalmente utilizamos en nuestra casa, constantemente se utiliza, y es cosmovisión. Lastimosamente, es lastimoso ver el tipo de cosmovisión que tienen aquellas personas que no se fundamentan en la fe, como toman su vida diaria con desánimo. Ya el trabajo se convierte en algo tedioso, en algo angustiante. Ya la familia, las labores en la familia se convierte en algo horrendo, en pérdida de tiempo muchas veces. Y este es el tipo de cosmovisión que tiene, ya que su fe no está fundamentado en la fe bíblica. Lo comprendemos bien. Pero todo aquel que está fundamentado en la fe bíblica, en la realidad del Evangelio, toda su vida es transformada. Hermanos, todos los días busquemos el Evangelio. Constantemente disfrutemos del Evangelio. Que sea nuestro anhelo, que sea nuestro deseo continuo el descubrir las verdades del Evangelio, aferrándonos solo a la cruz. Porque la realidad es que si decidimos vivir bajo el sistema de obras, simplemente estaremos bajo la maldición de Dios. Podemos orar, hermanos. Señor, nos muestras la gravedad de nuestro delito. Tú nos muestras la condición en la cual nos hallamos. Simplemente el veredicto es condenado, merecedor de la ira divina. Hay algo en nosotros, Señor, el pecado que está arraigado en nosotros, Señor, que nos insta constantemente, que nos tienta a buscar vivir bajo algún sistema de obras. Continuamente estamos en lucha, Señor, pero así como oramos, líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación de querer vivir bajo algún sistema de obras. Si los Gálatas, comprendiendo al principio lo que era el Evangelio por medio de Pablo, si ellos estando claros en las verdades bíblicas, cayeron lo más bajo en querer vivir bajo un sistema de obra. Ahora nosotros, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en una iglesia donde se predica el Evangelio, donde existe un temor y cuidado a tu santo nombre en ofenderte si exponemos algo que no vaya de acuerdo a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esto. Pero, Señor, guíanos a no depender, no poner nuestra confianza en alguna iglesia, en algunas personas. No, Señor, sino que la distinción de esta iglesia ante el mundo sea que guíe a las personas a Cristo, y esto por medio de la fe. Señor, perdónanos por nuestro pecado, porque constantemente
buscamos diversas formas de vivir bajo algún sistema de obra. Y guíanos constantemente, diariamente, a aferrarnos a la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.